Buenos días a todos. En primer lugar, a las personas que me acompañan en la mesa, don Constantino Sotoca, don Jaime Lanaspa, don Víctor Guardiola, Jorge Barelli. La verdad es que para el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia es verdaderamente un placer participar en esta presentación del programa para el apoyo y promoción de la resiliencia de los niños y niñas afectados por el terremoto de Lorca. Hay mucho que agradecer y la verdad es que no me gustaría olvidarme de ninguna persona ni institución, pero ante todo quiero resaltar el poder y la fuerza que tiene la voluntad, el tesón y el esfuerzo para poner en marcha las iniciativas solidarias. Y este es un claro ejemplo del resultado de un trabajo en equipo, en el que ha sido posible aunar proyectos, personas y fondos económicos para llevar a cabo un trabajo comunitario en beneficio de uno de los eslabones más vulnerables de la población, que es la infancia. Sin duda, sin la constancia de diferentes personas integrantes de los equipos de trabajo de la obra social La Caixa, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, de la Asociación Exil y del Colegio Oficial de Psicólogos, este proyecto no habría sido posible. Por ello, debemos agradecer a cada uno de ellos su esfuerzo. Nuestra enorme gratitud hacia el doctor Barudi y a Marjorie por su regalo al poner a disposición de los escolares lorquinos un material específicamente diseñado para trabajar las secuelas tras un seísmo, fortaleciendo la resiliencia encaminada a la recuperación emocional de los menores. El entusiasmo puesto de manifiesto por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia cuando les trasladamos el proyecto, asumiendo su compromiso para implantar el material en todos los colegios de primaria de Lorca. El enorme esfuerzo realizado por la obra social La Caixa, no solo financiando en su totalidad los casi 5.000 ejemplares del material con el que va a contar cada escolar para el desarrollo de su capacidad de resistencia ante las adversidades, sino realizándolo en el más breve tiempo posible a fin de poder comenzar con este trabajo con los niños y niñas antes de finalizar el curso escolar, antes de que realmente se puedan enquistar algunos problemas emocionales que los niños puedan tener tras el seísmo padecido. En todo ello, pues el Colegio Oficial de Psicólogos ha podido colaborar armonizando las distintas entidades en sus tiempos, recursos y necesidades. Realmente me siento especialmente orgullosa de la calidad humana que se ha puesto de manifiesto en toda esta organización y que se encuentra en sintonía con toda la ayuda y colaboración que se ha volcado en Lorca para paliar las consecuencias del seísmo. En este sentido, agradecer también a todos los profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia que desde el primer momento hicieron su intervención en el equipo de emergencias, el CIPDE, que se puso a disposición de la Dirección General de Emergencias y estuvo trabajando desde primera hora en la recuperación emocional, en la ayuda emocional a todos los afectados por el seísmo. Y ahora mismo también tenemos un proyecto de intervención donde los profesionales han ofrecido sus servicios de manera altruista, de manera voluntaria, de manera gratuita, ofreciendo una terapia de carácter breve con 8 sesiones de intervención a los afectados por esta catástrofe. Desde luego, calidad humana, calidez y empatía que encontramos en las personas que van a poner en marcha este trabajo también con los niños y niñas lorquinos, personal de los equipos de orientación de la Consejería de Educación y profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, que valoran la importancia de trabajar en la prevención y en el apoyo a la infancia, en el ámbito emocional, para fortalecer los propios recursos que cada uno tenemos, y fomentar dentro de todo el elenco de docentes y junto a los progenitores un ejército de tutores de resiliencia. Esta tarde el doctor Barudi terminará la formación de este grupo de profesionales que trabajarán para que este programa pueda implantarse y podamos valorar el crecimiento personal y de toda la sociedad, de toda la ciudad lorquina en este esfuerzo que hemos iniciado. Gracias de nuevo a todas las instituciones y personas por su esfuerzo y solidaridad y por su sensibilidad ante la infancia y su salud emocional.